Les damos la más cordial bienvenida a la primera conferencia que organiza el Instituto Societas para formalizar también su inicio de actividades. Antes de comenzar, quiero recordarles que podrán escribir sus comentarios y preguntas únicamente por el chat, mismas que serán leídas una vez concluida la participación de los ponentes. A continuación, presentamos un resumen de cada una de las ponencias e investigadores que participarán en esta sala. De antemano agradecemos la participación tanto de los convocados como del público asistente y el equipo detrás de la organización. La primera ponencia está a cargo del profesor Julio Cendejas. Un segundo, lo siento. Julio Diego Cendejas Máximo, y se titula La necesidad de repensar la sociedad del futuro por un socialismo sin mercado. Julio es licenciado en Sociología, maestro y doctorante en Estudios Latinoamericanos por la Universidad Nacional Autónoma de México. Él ha fungido como profesor adjunto en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la misma universidad, y sus líneas de investigación son los procesos políticos y los movimientos sociales latinoamericanos, su relación con la tradición marxista y socialista y la teoría sobre la transición al socialismo en el siglo XX y su actualidad. Julio, te cedo la palabra en este momento y si deseas compartir tu presentación o si deseas compartir algo, puedes hacerlo. Gracias, Jairo. Buenos días a todos, a los presentes, a los organizadores. Muchas gracias, Jairo. Muchas gracias, Peter. Antes de comenzar, quisiera agradecer la aceptación de la ponencia, la invitación a participar. Lastimosamente no pudimos estar de manera presencial. Todas las circunstancias que ya todos conocemos pues han obligado que sea de esta manera, pero es un gusto conocerles y un gusto participar en el evento y saludar y aplaudir la iniciativa del Instituto Societas, porque me parece muy relevante empezar a discutir nuevamente el tema del socialismo, de sus posibilidades en el momento actual, y eso me parece algo de suma trascendencia en el momento que estamos viviendo, en el momento de crisis civilizatoria que atravesamos, porque me parece que es necesario empezar a repensar otra vez las posibilidades del socialismo en el mundo actual, después de esta larga noche neoliberal, como la han llamado algunos. Y bueno, aparte de agradecer, en ese sentido va la presentación que voy a leer, justamente de tratar de reflexionar en qué ha pasado con el pensamiento socialista, o qué pasó con el pensamiento socialista en el siglo XX y la necesidad de ir un poquito más allá de ese pensamiento que se ha convertido, digamos, en una forma casi que única de pensar el problema de la transición. Sobre eso es lo que va la ponencia, sobre eso quiero reflexionar, y como les comento, la voy a leer para tratar de ser lo más conciso posible y apegarme al tiempo. Entonces, bueno, como dijo Jairo, la ponencia se titula La necesidad de repensar la sociedad del futuro por un socialismo sin mercado. Uno de los objetivos de esta conferencia inaugural es analizar qué aspectos de carácter socialista han sido incorporados en los sistemas socioeconómicos contemporáneos. Tarea muy pertinente para conocer prácticas e instituciones que aún hoy, en el marco de la hegemonía global del capital, esbozan la posibilidad de formas distintas de organización social, y para pensar cómo podrían potenciarse en un futuro no capitalista. Sin embargo, en esta presentación quisiera plantear el problema en sentido contrario, es decir, ¿qué aspectos capitalistas fueron incorporados en las experiencias socialistas ensayados hasta hoy y qué resultados produjo tal incorporación? Reflexión igual de pertinente si se quiere que las posibles experiencias por venir no sigan los mismos derroteros que aquellas en las que el capitalismo terminó por reinstaurarse. En concreto, lo que quiero proponer es una reflexión sobre cómo el socialismo realmente existente naturalizó en su práctica y en su teoría las relaciones de mercado, proceso del pensamiento sobre la transición.
efectos que llevan a la necesidad, a la necesidad de repensar la construcción del socialismo desde una perspectiva radicalmente distinta a aquella naturalización. Para esto, la exposición se divide en dos partes. En la primera, se analiza cómo la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas y la República Popular China asumieron una interpretación determinista del marxismo que orientó el socialismo con los mismos criterios de la sociedad que pretendía superar, reproduciendo sus mismas estructuras y conduciendo la transición a la restauración. Derivado de esta reflexión, en la segunda parte se argumenta la necesidad de una economía política de la transición que se oriente hacia la praxis de una planificación integral más allá del mercado, sosteniendo que esta es posible por los desarrollos de las tecnologías de la comunicación y la información hoy existentes, y se esgrimen algunos principios que podrían orientarla para recuperar su perspectiva de transformación radical. Primera parte: marxismo soviético y transición al capitalismo, determinismo económico y restauración. Con el fracaso de la Revolución Europea, en particular en Alemania, la naciente Unión Soviética se encontró aislada frente al contexto mundial capitalista y, por tanto, sin la posibilidad de utilizar el desarrollo científico-técnico más avanzado para emprender su tránsito a la nueva sociedad. De las dos partes, el poder obrero y un grado avanzado de las fuerzas productivas que Lenin señalaba como necesarias para la construcción del socialismo, Rusia solo contaba con el primero, carecía de la base material. Se impuso entonces la necesidad de buscar el acelerado crecimiento de las fuerzas productivas a través de una política de industrialización que permitiera alcanzar a las potencias burguesas más desarrolladas. Pero a pesar de que tal política, según Lenin, debía ir acompañada por el creciente ejercicio directo del poder por parte de los trabajadores, el socialismo debía ser el poder de los soviets más la electrificación. En el marco del estalinismo, la segunda parte de esta consigna fue identificada como la prioridad y el centro de toda la política de la transición. La electrificación, entendida como búsqueda de igualar el desarrollo industrial de Occidente, fue convertida bajo la doctrina del socialismo en un solo país en la razón de ser de la política soviética, y con ello el desarrollo económico terminaría identificándose con el avance al socialismo. De tal manera, con la muerte de Lenin y el ascenso y la consolidación del poder de Stalin, la visión del tránsito al socialismo sufrió una drástica transformación. Convirtiendo la necesidad en virtud, el marxismo soviético se asentó y justificó en una simple teoría del desarrollo de las fuerzas productivas y redujo al socialismo a un modelo para alcanzar tal desarrollo. Con tal tergiversación productivista del marxismo, la industrialización socialista devino en la versión soviética de la enajenación del hombre a los medios que habrían supuestamente de liberarlo. La exigencia de desarrollar la base material devino un proceso donde el constante aumento de la producción y la productividad tomaron prioridad sobre la socialización y la liberación, dando lugar a la renovación del trabajo como medio de explotación y alienación. De esta manera, se reproducía el fundamento ideológico de la modernidad capitalista, según la cual el desarrollo científico-técnico permitiría por sí mismo la realización humana y también su consecuente visión de progreso lineal de la historia. Por esta asimilación, Wallerstein consideró que, cito, al final, el marxismo-leninismo funcionó en realidad más como ideología de desarrollo nacional que como ideología de construcción socialista. Fin de la cita. Esta lógica desarrollista que privilegia el crecimiento económico sobre la transformación social deja sin consideración las relaciones de producción con las cuales se genere tal crecimiento y, por tanto, permite la validación de utilizar cualquier medio para alcanzarlo, incluso si estas son las relaciones capitalistas. Su razón economicista permite a las fuerzas económicas, políticas e ideológicas reaccionarias reducir el socialismo a modelo de crecimiento material y justificar teóricamente al mercado en su implementación por considerarlo el elemento supuestamente más eficaz para alcanzarlo. Desde esa racionalidad se empezará a interpretar la nueva política económica impulsada por Lenin, la NEP, como una supuesta teoría de la transición, aun cuando él mismo había establecido muy claramente que esta era
y no un planteamiento general sobre el avance del socialismo. Aunque Preobrajensky siguió defendiendo que la ley del valor, la regulación de la distribución del trabajo social a través del intercambio mercantil y sus instrumentos monetarios no debía regir durante el periodo de transición, pues obstaculizaba el desarrollo de una economía organizada conscientemente, Nikolai Bukharin convirtió el retroceso táctico leninista en la sustancia de la transición hasta llegar a afirmar que, cito, resultó que debemos alcanzar el socialismo a través de relaciones de mercado, no por otro camino. Fin de la cita. Posteriormente, con la colectivización forzada y la industrialización acelerada, se pretendió que se había puesto fin a la NEP, pero en realidad sus principios siguieron rigiendo las relaciones al interior de la economía estatizada y entre esta y los sectores cooperativo y privado durante toda la era stalinista. De manera que durante todo este periodo se generalizó el uso de mecanismos mercantiles para avanzar al socialismo. Esta realidad del sistema económico se reflejó en la sucesiva adaptación y aceptación por parte de la teoría soviética del funcionamiento de la ley del valor durante la transición, del mercado como regulador económico del socialismo. Se pasó de considerar a dicha ley como contradictoria del socialismo a reconocerla como una herramienta para su construcción, pues se interpretó que el socialismo permite que ésta pueda ser utilizada conscientemente según la terminología de los conocidos manuales. En la era posterior a Stalin, las reformas de la economía soviética, como las inspiradas en la obra de Lieberman en los años 60, profundizaron el criterio de la rentabilidad y el estímulo material como dinamizadores de la producción, ampliando con ello los espacios de mercado y adelantando el desarrollo de una visión del socialismo que finalmente derivó en las tesis de la economía de mercado regulada y la abierta formulación de la restauración capitalista por parte de Gorbachov. En su análisis sobre la naturaleza de la URSS, Ernest Mandel consideraba que esa sociedad se caracterizaba por la combinación contradictoria de un modo de producción no capitalista con un modo de reparto todavía fundamentalmente burgués. Pero esta contradicción, propia de todo periodo de transición, estaba condicionada además por la degeneración burocrática que promovía su solución por el lado de la ampliación del mercado. El hecho de que el interés material era el motor esencial para el cumplimiento del plan llevaba a la permanente demanda por parte de burócratas y directores de empresa de más reformas liberalizadoras y mayor autonomía empresarial, y a la tensión de estas con el intento de planificación. Al respecto, explicaba Mandel, cito, no existe medio para encontrar esta piedra filosofal que permita necesidades y las exigencias del funcionamiento de una economía socializada y planificada. Por esto, cada una de esas reformas desembocan en una nueva forma de contradicción, que desemboca a su vez en una nueva reforma, que a su vez termina en una nueva manifestación de la contradicción y así ad infinitum. Fin de la cita. El que el origen de las continuas reformas estuviera en la tensión entre mercado y planificación pone de relieve que las relaciones monetario-mercantiles no pueden utilizarse en beneficio del socialismo y que más bien su mantenimiento y promoción dan paso al desarrollo de los grupos y la ideología promotores de su continua profundización y expansión en detrimento de la propiedad y control social sobre la producción y distribución de la riqueza. El hecho de que todas las reformas al sistema de planificación fueron siempre en el sentido de ampliar las relaciones mercantiles, la economía privada y la autonomía empresarial, muestra claramente que la élite formada en el seno de la economía estatizada promueve la restauración de la propiedad privada sobre los medios de producción en interés de su reproducción e instauración como grupo dominante permanente, puesto que los interesados en avanzar en una planificación sustancial de la producción solo pueden ser las masas trabajadoras desprovistos del control real sobre estos y sobre el excedente generado por su esfuerzo. El resultado de esta contradicción solo puede ser o el avanzar hacia una planificación integral que busque eliminar la existencia de los valores de uso como mercancías o la ampliación de la mercantilización hacia todos los espacios de la formación social. La tendencia existente a lo largo de la historia de la Unión Soviética y en otros socialismos inspirados en sus principios
por ampliar los espacios de las relaciones monetario-mercantiles hasta llegar al planteamiento del socialismo de mercado, es el resultado de pretender guiar la transición con los mismos criterios del capitalismo. Orientados en una visión determinista del marxismo y el socialismo, reprodujeron su racionalidad economicista y justificaron el abandono de la transformación estructural en aras del crecimiento, entendido como multiplicación incesante de bienes materiales. El desarrollo de esa lógica en términos prácticos fortalece y o engendra las fuerzas políticas e ideológicas promotoras del capitalismo. Así, la conversión del socialismo en una mera economía de mercado controlada por un partido nominalmente comunista, cuyo objetivo es la modernización, es la expresión última de los fundamentos teóricos del marxismo soviético. La aceptación del mercado como parte sustancial del socialismo y su construcción es el resultado práctico y lógico de una visión economicista del marxismo y del triunfo de los vestigios de las relaciones sociales capitalistas. Este es el nexo familiar entre el enriqueceos lanzado por Bukharin a los campesinos al defender la NEP y el enriquecerse es grandioso de Deng Xiaoping para promover las reformas liberales en China. Contrario a los presupuestos deterministas de la visión soviética, Mao consideraba que la transformación socialista no sería solo ni fundamentalmente el resultado del desarrollo productivo, sino que para realizarse completamente requería también de la acción política de las masas y de la lucha ideológica y cultural. En cambio, Deng Xiaoping, otrora víctima de la revolución cultural y después devenido líder del partido, expresó claramente el fundamento teórico de la política reformista que promovió, al asegurar que, cito, a lo que mayor importancia atribuye el marxismo es al desarrollo de las fuerzas productivas. Fin de la cita. Igual que el marxismo soviético, las reformas chinas centran su atención en la necesidad del desarrollo material, dejando de lado la transformación de las relaciones sociales de producción, con lo cual abren la posibilidad de justificar cualquier política en aras del desarrollo, la modernización y el crecimiento. Igual que en la supuesta ley estalinista del desarrollo socialista, según la cual lo importante es aumentar sin cesar la producción y el consumo, los dirigentes chinos desplazan la contradicción principal del periodo de transición, desde la lucha entre los vestigios del capitalismo y la incipiente emergencia de la nueva sociedad, hacia la insuficiencia de la base material y las crecientes necesidades de consumo de la población. Estas concepciones, para las cuales no importa, como dijo el propio Xiaoping, de qué color sea el gato mientras cace ratones, y que privilegian la unidad nacional, obviando el conflicto de clases en aras del crecimiento económico, dan cabida a formulaciones como la de la triple representatividad, que convirtió al Partido Comunista de China de un partido de obreros y campesinos en un partido policlasista que incluye a los empresarios con el camuflaje de pretender representar a las inquietudes de las fuerzas productivas. El determinismo economicista es, pues, el fundamento último de todas las reformas de mercado y la justificación ideológica del socialismo con peculiaridades chinas, que no es sino la restauración capitalista en nombre del desarrollo material. Desde el inicio reformador, la privatización y la desregulación de la economía han ido creciendo hasta dar lugar a la reconstitución de un poder de clase burgués. La apertura y la reforma, restringidas inicialmente a algunos sectores productivos y de servicios y limitadas a las empresas municipales, fueron avanzando y derribando todos los obstáculos políticos al libre movimiento y acumulación del capital del país. En este proceso desaparecieron derechos sociales y laborales, creando una enorme masa proletarizada como tributo de la modernización. Esta expansión de las relaciones capitalistas ha llegado a su máxima expresión ideológica con la hegemonía neoliberal en las políticas del actual líder del partido chino, Xi Jinping, para quien, dado que el mercado es el elemento decisivo para la distribución económica, China debe ser el promotor global de una economía abierta de más alto nivel. Así, mientras que para Marx el socialismo tendría que ir eliminando las relaciones mercantiles, Xi afirma, en cambio,
que el mercado es el medio para alcanzar el socialismo. Según sus palabras, solo la reforma y la apertura pueden desarrollar China, el socialismo y el marxismo. El desarrollo de las relaciones mercantiles hasta regenerar la hegemonía del capital en la formación social soviética y en la China muestra que, tal como dijo Marx, la mercancía es la célula básica del organismo capitalista y que, contrario a los supuestos de los promotores de las reformas liberales, el mercado no es un instrumento que pueda utilizarse, controlarse o regularse, sino que es expresión de una determinada estructura social cuyo desenvolvimiento propio tiende a subordinar a todo el entramado social y conduce la transición de vuelta al capitalismo. Perdón. Parte 2. Por un socialismo sin mercado, planificación integral y tecnologías de la comunicación y la información. Al reflexionar sobre estos problemas y vincularlos con su propia práctica en la Revolución Cubana, Ernesto Che Guevara había apuntado que no se pueden utilizar las armas melladas del capitalismo, como las llamaba él, para construir la nueva sociedad. Y por tanto, había señalado la tendencia a la restauración burguesa en la URSS, dado que toda su estructura se asentaba en los principios introducidos por la NEP. Al formular estos planteamientos, dio cuenta también que ellos implicaban la ausencia de una economía política de la transición, pues esa experiencia concreta había pretendido ser convertida en teoría general de la construcción del socialismo, y había estancado la elaboración y avance del pensamiento al respecto. Caída la URSS y sin elaboración teórica posterior, ese lugar ha sido sustituido por China y su socialismo de mercado. Pero el desenlace de la Unión Soviética y la realidad de la República Popular China corroboran que las intuiciones del Che eran correctas. No se pueden utilizar las relaciones mercantiles para desarrollar una economía política de la transición que vaya más allá de esas formulaciones y comience a llevar el vacío y comience a llenar el vacío teórico al respecto. A pesar de que evidentemente tal tarea solo se culminará en la práctica de nuevos socialismos, aquellas experiencias nos permiten avanzar algunos planteamientos. Son precisamente sus fracasos los que muestran el camino que no debe seguir la transición. Guevara, siguiendo a Marx, defendía que la forma de ser del socialismo es la planificación, pues solo a través de ella se podría hacer posible el control consciente de la reproducción social. Solo mediante la planificación se podrá superar la enajenación económica y liberar realmente al hombre, pues el socialismo no puede ser solamente creación de riqueza, sino que debe ser proceso de liberación que ha de crear una nueva subjetividad y una nueva racionalidad social. Y en este sentido debe ser un proceso de transformación cultural. Por ello, solo reivindicando la posibilidad de la planificación podemos avanzar hacia planteamientos que renueven la teoría y la práctica socialista, recuperando su carácter revolucionario. El argumento de los agoreros del sistema y de los socialistas de mercado en contra de una economía planificada suele ser técnico. Según ellos, no es posible la existencia de un organismo capaz de manejar toda la información necesaria para la producción y distribución económica como sí lo hace indirectamente el mercado. Sin embargo, hoy tal argumento es insostenible. Corrientes como la autodenominada cibercomunismo, encabezada por autores como Paul Cockshott y Maxi Nieto, han puesto de relieve que las exorbitantes cantidades de información que requieren economías tan complejas como las contemporáneas para establecer los costos de producción, la contabilización del gasto de trabajo, así como para la distribución adecuada de los medios de producción, pueden ser manejables por un sistema planificado gracias al nivel alcanzado por la computación y las telecomunicaciones en el momento actual. La multiplicación de las capacidades computacionales que ha tenido lugar en las últimas décadas, por no hablar de los avances de la computación cuántica en marcha, 4,000 veces más rápida que los ordenadores comunes, que permiten resolver en apenas 180 segundos problemas que a estos les tomaría hasta 10,000 años, hace inviable el argumento técnico.
Aunque en sus propuestas los cibercomunistas mantienen un margen para una producción donde el trabajo no es directamente social, pues aún tendría que ser validado por el consumo, en realidad las posibilidades de la era digital permiten reconciliar producción y necesidades. Con las múltiples tecnologías de información y comunicación hoy disponibles, podrían planificarse ex ante las cuotas necesarias para satisfacer los requerimientos sociales, garantizando que todo esfuerzo productivo esté vinculado a una demanda real. Ya no tendría que ser validado a posteriori por el consumidor, pues habría sido previamente decidido por el ciudadano. Ya otros autores como Eugene Morozov y Daniel Saros han avanzado posibles modelos de este tipo, por no hablar de las gigantes transnacionales como Amazon o Walmart, que de hecho utilizan estas tecnologías para planificar sus actividades. En su contribución a la crítica de la economía política, Marx analizó que una determinada forma de producción es también una determinada forma de distribución y de consumo. Es decir, que el proceso productivo forma una totalidad orgánica. El capitalismo potencia a su máxima expresión la distribución mercantil, pues está basada en productores independientes y en la producción de valores de cambio, y genera un consumo desenfrenado e irracional para garantizar el proceso de acumulación. Por su vez, la producción socialista requiere crear sus modos de distribución y consumo propios para dar forma a su específico metabolismo social. La fragmentación de producción, distribución y consumo, como proponen los defensores del socialismo de mercado, separa al trabajador del control sobre su trabajo y subordina la satisfacción de las necesidades a la rentabilidad empresarial, reproduciendo la alienación capitalista. El mercado, como espacio de realización de producciones independientes, reproduce la enajenación de los productores, pues impide la definición colectiva, es decir, por el conjunto de la sociedad, sobre lo que va a producirse, e impide así pensar una organización de la producción y la distribución sobre el valor de uso. Es imposible, por un lado, producir planificadamente y distribuir mercantilmente, producir autogestionariamente y dejar al mercado la distribución. El capital produce anárquicamente y anárquicamente distribuye. La producción para un mercado significa la renuncia a controlar conscientemente la economía. Este control social requiere, como planteaba el Che, considerar la economía como un todo, como una sola gran fábrica. La autogestión debe ser la autogestión de toda la sociedad sobre todos los medios de producción, sobre los mecanismos de distribución y las formas del consumo. La transición debe tratar de avanzar en esa autogestión global, rearticulando el nexo dialéctico de todo el ciclo económico para lograr el control consciente sobre la reproducción social y hacer viable entonces el proceso de transición al socialismo. Este control implica la completa y permanente de la vida colectiva. Tal democratización radical puede soportarse también en los avances tecnológicos que permiten una información constante y actualizada de todos los asuntos de interés social y harían factible una permanente participación en ellos. De hecho, hoy una gran parte de la sociedad participa de los asuntos públicos a través de las múltiples redes sociales, aunque por supuesto su opinión casi nunca es tomada en cuenta. Dado que la planificación integral supone la toma de decisiones por el conjunto social, se rompería con la fragmentación de la realidad que promueve el capitalismo y se restablecería el nexo economía-política en la actividad humana. El fin de la mercantilización debe ser el fin de la alienación económica, pero también de la representación como alienación del poder social. Igual que la socialización real de la producción implica un control de todos los medios de producción por todos los trabajadores, la democracia implica el control total de todas las decisiones sociales por todos los ciudadanos. El control efectivo de la economía, su desenajenación, implica la más profunda democracia. Tal como afirmó la marxista estadounidense Ellen Mason-Wood, la democratización debe ir de la mano de la desmercantilización. Así, desmercantilización y desrepresentación deben ser las orientaciones de la transición.
Por esa doble vía puede ser posible avanzar hacia la superación del capitalismo y del Estado al reunificar crítica de la economía política y crítica de la política en la teoría sobre la transición socialista. Propongo entonces que una economía política de la transición debería incorporar dentro de sus principios a una ética de la suficiencia como base de una nueva racionalidad productiva centrada en la creación de valores de uso esenciales para la vida y de respeto por la naturaleza, abandonando los patrones de consumo capitalistas. B, un sistema de distribución no mercantil utilizando las posibilidades técnico-científicas de la era digital que sea parte de C, una planificación integral que ponga bajo efectivo control social el ciclo productivo, distribución, consumo. Y D, una democracia radical lo más directa posible, permanente y constante, que tienda hacia la anulación de la representación y la forma Estado. Estos principios suponen poner bajo control colectivo el completo proceso de reproducción y administración social para romper con la enajenación que ha creado el capital. Demandan entender la transición como un proceso orientado hacia la liberación y transformación estructural y no como mero desarrollo económico. En cambio, el capitalismo como el sistema social que es, como el sistema de subsunción real de la vida a la ganancia que es, ni permite entender al socialismo como lo que debería ser, un proceso de transformación cultural que se oriente hacia la creación de una nueva civilización. No hay una prioridad exclusiva de la transición, ha de ser un esfuerzo total de transformación. No se puede pretender que se trata de superar primero el atraso o el subdesarrollo para después construir las nuevas relaciones sociales. Tales posiciones son las que con su supuesto realismo económico alejan indefinidamente el horizonte poscapitalista, separan el socialismo de este horizonte y lo convierten en una etapa de desarrollo del capitalismo. Por tanto, el socialismo por venir debe ir más allá de ellas si realmente quiere ser tal. Muchas gracias. Muchas gracias, Julio, por tu participación. Les recuerdo que pueden realizar comentarios y preguntas a través del chat. A continuación, pues bueno, le daremos la palabra a Robert Ovitz. El doctor Robert Ovitz nos va a presentar una ponencia titulada Investigación Global del Movimiento Laboral, la composición de clase y los puntos de estrangulamiento. Voy a hacer una breve presentación del doctor Robert. Robert Ovitz es el editor de Workers, Inquiry and Global Class Struggle, Tactics, Strategies, Objectives en el 2020 y When Workers Shot Back, Class Conflict from 1877 to 1921 en el 2018 y 2019. Es el editor de reseñas de libros del Journal of Labor and Society. Es profesor de Ciencias Políticas y Administración Pública en San Jose State University en los Estados Unidos. Bueno, doctor Robert Ovitz, le voy a ceder la palabra. Deme un momento para que le dé acceso al chat y si usted desea compartir su presentación, podrá hacerlo. Un segundo. Por favor, Guillermo, si puedes apoyarme. Yes. Hi, everyone. I'm Dr. Robert Ovitz, and I want to apologize, first of all, that I don't speak Spanish. So Guillermo is going to be translating what I'm saying, and I'll try to speak slowly, Guillermo. So please let me know if I'm going too fast. Okay. Bien, va a estar la ponencia va a ser en inglés, por lo tanto cualquier duda que surja sobre lo que está haciendo el doctor, estoy acá para ayudarlos. So first of all, I could only get a little bit of what you were talking about, but thank you for joining me on the panel, and Jairo and Peter as well for inviting me. Gracias a Jairo y a todos por invitarme.
So I'm going to be talking about class composition theory, workers' inquiry, and choke points. I'm the author, as Jairo said, of When Workers Shot Back and Workers' Inquiry and Global Class Struggle. I also have a new book coming out next fall called We the Elites. You can go on, Robert. If there's any questions, if there are any questions, I will step in. Okay, thank you. So many of us realize that the global working class has a problem. We're getting our asses kicked, to put it very bluntly and very frankly. In many countries, the problems will probably look very familiar, very similar to many of us at a conference on socialism. Organizing has been replaced by advocacy and bargaining, grievances, and the focus on mobilization. Strikes are historically low. Union membership and density has dropped significantly, particularly in countries that had relatively higher rates of organized workers. Unions are harnessed to neoliberal parties, serving the interests of neoliberal political elites. Unions have increasingly just focused on narrow issues of wages and benefits, while ignoring the issue of work and questions of power at work and overwork. In the United States, many unions are increasingly focused on very clever sounding names of strategies that are called interest-based bargaining or non-zero sum game bargaining, or bargaining for the common good. These have all replaced organizing for power, organizing for workers' power in the workplace. The world, particularly during the pandemic, that self-organized struggles of workers, wildcat strikes, excuse me, and various forms of disruption have become more and more widespread. So how can we reconcile these two almost opposite, impossibly opposite realities? That the working class in many of these indicators is getting defeat after defeat, yet at the same time, we have increasing class conflict and workers who are organizing and efforts at creating rank and file and grassroots unions. This is a question that really motivated me when I began to put together a series of articles for the Journal of Labor and Society on the state of worker organization and working class struggle today. And that evolved into the book that I'm going to talk about for the next few minutes, the Workers' Inquiry and Global Class Struggle book. And what I wanted to try to do was to take up the task that a British theorist, Ed Emery, had presented back in the mid-1990s, more than 2.5 decades ago, almost 3 decades ago, in a journal called Common Sense that was put out by an organization of socialist economists, primarily in England. And in that essay, Ed Emery advocates for taking up this question of class struggle and strategy. Why are we seeing decades of defeat? He asked us at that time, and what will be necessary strategically to turn it around? And so what Ed Emery advocates for is taking up a task that Marx had left at the end of his life for us, which is what Marx referred to as a workers' inquiry. In the last published piece in Marx's life, he published a 100-question
survey in a French newspaper to ask workers about all kinds of issues about their conditions of life in their community and their housing, their families, and the relationship to local political power, and also in the workplace. And sadly, there were no recorded responses to his survey. But he left us this tool that was really forgotten about until the 1950s. Workers and theorists got together and started to rediscover his methodology that today we still call the workers' inquiry. And simultaneously in France and the United States and Italy, these groups began to carry out inquiries. And in the 1990s, Ed Emery seized upon this methodology of doing workers' inquiry in this essay and called for these inquiries to be spread globally. And Emery, I want to share a part of this passage because I think Emery speaks very well to the situation that we still find ourselves in nearly 3 decades later. He said that the enemy constantly studies class composition in order to fracture it, to break it, to disperse it, permanently dissipate its strength. We, for our part, study class composition in order to strengthen it, to consolidate it, and turn it into a real basis of power. And at the moment, we know just about fuck all, Emery said. So what does he mean by class composition? I'm going to talk about that in just a few minutes. But the basic point that he was making is that capital studies how the working class is organized, how it itself is organized, and the sources of class conflict and struggle in order to defeat organized workers. So we have to do the same thing. And he continues and writes that we have to muster all available forces to work on a militant class composition study project. This is to inform and to be the basis of possible future political organization. And before we can make politics, he wrote, we have to understand that class composition. This requires us to study it, analyze it, and we do this through a process of inquiry. Hence, no politics without inquiry. And so what Emery was challenging us to do was to really study the class composition, to understand in the current snapshot of how capital is organized, how workers are organized, in order to draw lessons from that to inform tactics and strategies and objectives. And so this essay was very inspiring for me to try to identify others who are doing workers' inquiries and to bring their work together to begin to construct what I could say would be a very, very small step towards the process of an ongoing, constantly renewed effort at understanding the global class composition. So in this book that came out a little over a year ago, published by 9 workers' inquiries from countries on 3 continents that compose about half the world's population. Now, these are very small snapshots and really first steps, as I mentioned, but they cover the following workers' inquiries. In South Africa, of contingent miners and service workers. In China, contingent factory workers and the response of the state to their self-organization. In India, contingent auto workers, public school teachers in Mexico and their independent union. Italy, logistics warehouse workers and their independent union as well. Truckers and logistic workers in Turkey. My chapter on primarily contingent state university professors carrying out a strike threat, transport logistics workers in Turkey, and then finally a kind of overview from the magazine Notes from Below on their work on gamers, game designers, platform workers, call center workers, retail and cleaners workers.
So these are small snapshots intended to start to construct a global workers' inquiry so that we can understand the current situation of capitalism, so that we can learn from different efforts to develop new tactics and strategies based on the current class composition and then circulate those. So what do I mean by class composition? So class composition is really the basis for getting to a different set of tactics and strategies. And here I'm not coming up with this myself. I'm building upon the work, as I mentioned before, that was developed starting in the 1950s and 1970s by the French group Socialisme of Barbarie, excuse me, and Guillermo Rossi in Italy, who began to do these workers' inquiries themselves in the workplace or in partnership in co-inquiries with workers who had sought out their assistance. So as I go into this theory of class composition, I want to point out that class composition is the theory. So the foundation for doing a workers' inquiry is based on this theory of class composition, which is drawn from the work of Marx. And the workers' inquiry is the method. So the method at understanding the current class composition informed by these ideas of rooted in Marx's study of the class composition of capital in England in the mid to late 19th century. Of using workers' inquiry to understand the class composition, we draw three different objectives. So there are three different outcomes that we seek to realize by combining a workers' inquiry and class composition theory. So I'm going to go through each of these for a few minutes to explain what each expected outcome is. So first is we use a workers' inquiry to understand what we refer to as the technical composition of capital. So the technical composition of capital essentially is, how is capital currently organized? So after previous waves of struggle, how does capital reorganize itself, restructure itself in order to both defeat that wave of struggle and then restore control and impose its power back into the workplace? How does it restore and reimpose work? So in order to get at that technical composition of capital, how capital is currently organized, there are a number of questions that a workers' inquiry will ask in order to explore that current technical composition. So the fundamental question is, what is capital's current strategy for imposing work? And that might be new management strategies, it might be new technologies, new ways of organizing work, changes in the hierarchy in the workplace, changes in the skill sets. All of these kinds of questions that we get at about the specifics of how work is organized is really the question that comes down to the division of labor. How does capital restructure work in order to change the division of labor? So there are a series of questions, and I should say at the outset that all of these questions are really questions of that need to be decided by those who are doing an inquiry. But these are just some examples of broad-based questions that can be asked in an inquiry. So questions about technology, as I mentioned, wages, the hierarchy of the wage, if there's insourcing or outsourcing, if work is being moved back in or moved out or contracted out or automated, the introduction of algorithmic management, introducing the use of constant data accumulation and how that informs the management and imposition of work. So these are just a few examples of how we can study the current organization of work to understand the situation that we find ourselves in. Maria Rosa de la Costa and Selma on reproductive labor in 1972 when they made the point that technological innovations and cooperation
are at the same time moments of attack for the working class and moments of capitalistic response. So there's this tension, this dynamic between class struggle and the response of capital. So as workers organize and struggle, capital responds, and that changes how workers organize and struggle. So one of the most important issues, and I'll come to this at the end of my talk, is really how is capital organized globally? So a workers' inquiry most practically can take place in a single workplace or with a single employer. Some of the chapters in my book look at, primarily focus at that level. A couple look at it at the level of the nation state. It's very difficult to do this. This is the very first step, so it's a difficult task to then take that to the global level and cross borders. But ultimately, one way we can do that is by looking at the global supply chain. How is capital organized globally across borders? This is increasingly important, and I'll come back to this in just a little bit. So the second objective of carrying out a workers' inquiry to understand the current class composition is to understand the existing composition of the working class. So the first step, we begin with understanding the composition of capital, its technical composition. How is it organized and imposing work? So what has changed in the workplace? Now that then brings us to the second objective, is to understand how those changes in the workplace have changed the organization of workers, and both in the workplace and outside of the workplace as well. So I'm focusing on in the actual waged workplace, but of course we know that the wage hides the unwaged labor that is done by the worker, the wage worker, but also unwaged labor that goes across the workplace. So there are a series of questions we can ask with this as well, is that how is capital's strategy, its new technical composition, how is it decomposed working class power? So how did the introduction of the new wage hierarchy of insourcing, outsourcing technology, algorithmic platforms, the change in the global supply chain, how is all of that broken up and fragmented the power that workers used to have? So we have to understand why we're weak in order to understand how we can be strong. So there are a series of questions we can then ask, is that how are workers divided and organized according to that division by race, by gender, wage, skill level, excuse me, all these different questions. So how do we understand the fragmentation of workers now in order to overcome it? And how is that fragmentation based on changes in work? So the last objective of a workers' inquiry into class composition is to use a workers' inquiry to understand new tactics and strategies that workers are using or can use to recompose their power. So where we begin with capital's new technical composition, its new form of organization, to understand how workers are fragmented, we then use what we've learned to figure out ways to overcome that technical composition, to recompose, to reorganize ourselves, to develop new tactics and strategies that reunify workers to struggle together against the organization of work as we find it. So what are some of the questions that we could be asking? So first, what tactics and strategies currently work under the current technical composition of capital? Well, we know that by looking at how workers struggle. How do they self-organize? So this kind of gets back to that paradox I started with, is that while it looks like unions are in decline, class struggle is coming out in the open all over the place. We're seeing it erupt in the United States. We're seeing it erupt in many countries throughout Latin America. In fact, it's been pretty consistent throughout Latin America for decades. So how is it that workers are organizing without formal unions? How are they self-organizing? So what can we learn about what workers are using in the situation that they face to self-organize? And then another important question here is,
not just to understand it in a particular workplace or a particular geographical location or within a single firm, but how can those struggles be circulated across workplaces, sectors, borders? How can we share those tactics and strategies and organize in sympathy or in conjunction or in harmony with one another? How can we organize our struggles so that they correspond and are coordinated together? And also importantly, because we want to understand how capital seeks to resolve its crises by changing and expanding the global supply chain, where along that global supply chain are there choke points where organized workers have the greatest power, and by applying that power can have the most leverage to bring about changes that we want to see. So we have applying their power at those choke points. So which workers are strategically located at those key choke points? And those key choke points are becoming increasingly evident in the past year or so with the meltdown of the global supply chain. And I'll come back to this in a little bit, but we know, workers, not just in the production facilities or on the other side in the distribution facilities, but all along the way, producing the power that's needed for those factories, but also for trucks and the truckers, the port workers, and the fuel that goes into the ships, the communication system, for the just-in-time production system that has gone global in the last 30, 40 years. All along that global supply chain are weaknesses, and we're seeing those weaknesses very openly in the past year. So what's the objective of doing a workers' inquiry? Isn't it, for some people, it might sound like this is just a survey, right? This is just a survey of workers in a workplace to find out what their concerns are, and to incorporate and fold that into bargaining. So the answer is no. A workers' inquiry is not a survey. As a member of two unions, because I teach in two places, primarily at San Jose State and another at community college, we have in our unions, we've commonly, hear, can you fill out this survey and tell us what your concerns are? That's not what a workers' inquiry is, because the end result is not necessarily just bargaining. So a workers' inquiry is not just a union workplace survey. It's not just to get a sense of what workers are concerned about and what they want to ask for from the employer. They're not just used in single isolated workplaces, although they can be and they have been. And a workers' inquiry is not about vanguardist, what in the United States we call salted organizing, where somebody decides they want to organize a Starbucks. You probably heard about, the first Starbucks being organized, or the efforts at organizing Amazon warehouses. A lot of times those are done by people who go to work in that place with the objective of organizing it. And that's great. We need a lot more of that. But that's not the same thing as a workers' inquiry. It's also not a structure test. What is in the United States is increasingly referred to by a labor educator, Jane McAlevey, as a structure test, to see, where do we have the most power? So again, it's not just about bargaining, and it's not just an academic exercise. It's not for the purposes of just gathering knowledge and putting it in a book and then publishing it. Rather, a workers' inquiry is for understanding the current class composition. We need to understand, we need to look at and study how capital is organized, or what Harry Cleaver refers to as inverting the class perspective. We know a lot about capital. It publishes volumes of research about itself. We need to be looking at that to understand how capital is self-conscious about reorganizing itself, so that we can assess its power and assess its strategy.
in order to inform our tactics, objectives, and our own strategy. So there's absolutely nothing wrong with studying how capital is organized, because that helps us understand how we can organize. That will help us understand how workers have the potential to disrupt the global capitalist economy so that we can transition out and away from capitalism before capitalism melts our planet. It's urgently necessary, and a strategy that does that is really crucial. So I've been talking about the global supply chain crisis, and certainly nothing stands out more than this picture of this flag of convenience cargo ship. I think it was flagged by a fake company that claims it's based in Panama. It bought a flag online, and it got stuck in the Suez Canal. And for several months, it jammed up the Suez Canal and disrupted the global supply chain, because about 40% of all fossil fuels, oil, I should say, is transported through the Suez Canal. A significant proportion of global trade and commerce is also transported through the Suez Canal. And just this one errant ship can disrupt global trade. And what we've seen since this happened in the summer of 2020 is that these choke points have gone off like lights, flashing lights all over the global economy. And we've seen where those vulnerabilities and weaknesses are. Now, what we haven't done is really applied what we're learning about the just-in-time global economy, where things are produced and distributed and consumed based on an order, which is increasingly done in real time, online, electronically, and then the entire system is managed and monitored by constant data accumulation through algorithms and so forth. What we haven't done is learned our lessons about where those weaknesses are and where we can apply the most power. So asking that question, where are these choke? A comrade who's he's a independent scholar and organizer to teach people how to assess their position in the global supply chain. And we do these short workshops where we talk about the global supply chain. I give part of this talk. He talks about how capital's global supply chain is organized. And we give each person there a copy of this flowchart. And we ask people to team up, 2 or 3 in a group, and to think about where they sit in the supply chain, where their waged or unwaged work fits into the global supply chain. And we have them fill out this and talk about it with their partners, and then report back to the group. And what we are trying to teach people is to understand where their work fits into the flows in and the outflows from their workplace. And in order to understand where the points of weakness are, where their organization can have the most effect by amplifying their power through the potential of disruption. And so in these choke point trainings, we ask each group to address these 3 questions. So we give them, on one side, we give them this flowchart, and on the other side, we give them these 3 questions. And then we give them about 15 or 20 minutes to kind of work through and map out their workplace and where it fits in the global supply chain. And any type of work, waged or unwaged, is somewhere in the global supply chain. And so it makes for really fascinating conversations and discussions to study the supply chain. Essentially, what we're teaching people who come to the workshops to do is to do a workers' inquiry into the current class composition
to look at capital's technical composition. So these three questions are, what are the potential choke points and vulnerabilities in your workplace that could heighten the impact of a strike? Or it doesn't even have to be a strike. It could be a particular form of collective action. How can the strike be spread to involve other workers, be it students, patients, working class more generally, by exercising workers' power? So how can you then amplify that by spreading it up and down the supply chain? How could you do that? Okay, could you go about doing that? And then what additional information do you need to make your action more effective? So do you need, what else do you need to know about the unions, or how many are non-union, how many are immigrant workers or native born, what is the role of labor law in the workplace, and so forth. So we give them these three questions, and then we bring them back together, and we have a discussion and conversation where they now can see their workplace as part of a larger supply chain that might be regional, it might be national, many of which are international. So thank you for listening, and I appreciate your patience as I talk in English, and I look forward to continuing this conversation. Thank you, Robert, for your presentation. It was so interesting. And I'm gonna say some words about the two presentation. Bueno, voy a decir algunas palabras sobre las dos presentaciones. Muy interesantes las dos. Me gusta porque creo que hay un punto de encuentro entre estas dos ponencias, ¿no? La primera, por el lado de Julio, corre una idea que es la de recuperar el carácter original de la palabra socialismo, ¿no? Y repensar esa palabra también, el socialismo. ¿Cuál sería el significado? Me gusta, ¿no? Entre este concepto, ¿no? Cómo ha evolucionado en la historia y qué significa en este momento. Y por otro lado, en el de Roberts, pues me parece que también ahí hay algo que vuelve a el tema de la reflexión, ¿no? Cómo podemos nosotros hablar de política, ¿no? Dice, no hay políticas, sino preguntas, ¿no? En algún momento está escrito eso en la presentación. Y bueno, yo tengo dos preguntas, uno para Julio y otro para Robert. El primero, el de Julio, es en esta idea de bueno, que también me interesó mucho la idea del cibercomunismo, ¿no? Y la política virtual, cómo todos estos movimientos están cambiando a los nuevos foros virtuales, ¿no? Desde dónde se hace la política y cómo se toma en cuenta la política. Pero quiero volver al punto del socialismo y del concepto socialismo, ¿no? Porque me parece que en este momento genera mucho debate el tema del socialismo, en tanto que, pues, muchas veces es visto como una palabra muy fuerte, ¿no? No quiero adjetivarla de más, pero ahí le preguntaría a Julio, ¿no? ¿Tú crees que es importante replantear el concepto de socialismo o sería importante buscar nuevos conceptos que nos puedan ayudar a entender cómo funciona la política actual, ¿no? Si hay que movernos y desplazarnos de esa palabra o si hay que continuar trabajando con ella, pero desde otro ángulo. Y por otro lado, la pregunta hacia Robert, que bueno, le voy a pedir a Guillermo que me ayude con todo esto que voy a decir. Con Robert me viene otra cuestión que también es muy importante y que yo lo viví en la sociedad mexicana, ¿no? Y que lo vivo también desde otros lugares. ¿Cómo podemos comenzar a preguntar sobre política, ¿no? En una sociedad que censura hablar de política, en una sociedad que no nos deja pensar sobre política, en una sociedad que no nos da tiempo para participar de la política, ¿no? Me gustaría escuchar tu opinión sobre esta pregunta. Bueno, Guillermo, si me puedes ayudar. Yes. Robert, his question is, how can we start to ponder or to question politics at all in a society where politics is discouraged, political thinking is discouraged from upstairs down? I think that would be the question. As a society, or as
capaz que corregime si estoy mal, si estoy diciendo algo mal, Jairo, but as, a united front, I believe, or try to get together. Yes. Thinking about this. So, Julio, si quieres responder primero y luego Robert, por favor. Y, perdón, y si tienen más comentarios, también pueden escribirlos en el chat, que los iremos leyendo. Okay. Gracias, Jairo. Pues justo creo que ese es desde el punto de vista, digamos, de la izquierda, y desde los que tratamos de pensar desde el marxismo, creo que es uno de los puntos fundamentales. Replantear en el discurso público y en el debate político la idea del socialismo. Creo que en los últimos años, sobre todo en América Latina, a raíz del gobierno bolivariano en Venezuela, se relanzó un poco la discusión sobre el socialismo. Ahí se empezó a hablar del socialismo del siglo XXI y ello ayudó un poco a repotenciar y a rescatar el debate sobre cómo podía construirse el socialismo. Sin embargo, creo que todavía este debate es insuficiente. Por eso al inicio de la presentación señalaba que a mí me parecen muy importantes eventos como este, porque empiezan a reposicionar el debate y la discusión sobre las formas en las que puede empezar a construirse la nueva sociedad. En ese sentido, yo creo que sí debe ser rescatado el término socialismo, pero debe ser rescatado en un sentido revolucionario, es decir, debe ser rescatado su carácter de proceso de transformación social, de proceso de buscar construir una nueva racionalidad económica y social que realmente rompa con la lógica del capitalismo. Creo que ahí está el gran problema y la gran discusión, porque esta visión que hoy se ha vuelto tan, digamos, dominante en ciertos círculos de izquierda, sobre todo a raíz de la experiencia china, en realidad han provocado que la palabra socialista parezca en algunos círculos, digamos, del establishment, del capitalismo, pues hasta un término aceptado. Es decir, si el socialismo es eso que se ve en China, pues muchos países pueden aceptarlo y asimilarlo. Entonces, por eso, para mí, sí es necesario rescatar el socialismo, el término socialismo, pero criticando y rescatando su sentido de transformación radical como proceso revolucionario, que es como lo entendía Marx, que además es entendido solamente, digamos, como fase de un proceso más largo, porque en realidad, por lo menos para quienes tratamos de pensar desde la teoría marxista, pues el socialismo es eso, una fase de un proceso mucho más amplio que trata de orientarnos hacia la construcción del comunismo. Claro, está por ver históricamente si eso puede o no lograrse, ¿no? Pero por lo menos me parece que eso es lo que tiene que repensarse, o la forma en la que tiene que recuperarse la idea y el concepto del socialismo, como un proceso de transformación revolucionaria que pretende ir más allá de toda la lógica y de toda la racionalidad capitalista. Y por eso creo que es necesario disputar ese concepto con aquellas visiones que en realidad tienden a enmarcarse en la lógica y en la reproducción del sistema, como son estas ideas del socialismo de mercado. También creo que es necesario recuperarlo y rescatarlo, y que es necesario mantenerlo como concepto, porque hasta hoy todas las visiones o las propuestas que se han planteado, digamos, sin definirse claramente, en realidad terminan siendo propuestas que se desdibujan muy rápidamente. Es decir, con todo el movimiento antiglobalización se empezó a hablar de antineoliberalismo. En los casos más radicales se hablaba de anticapitalismo, pero eso dejaba en la indefinición realmente lo que se buscaba. Y en ese sentido negativo entraban muchas posiciones diferenciadas, que algunas podían incluso coexistir en realidad con el capitalismo y que no criticaban en realidad sus cimientos y su estructura social.
Entonces sí me parece importante también en ese sentido, porque por lo menos da una orientación de la sociedad que se busca, de los principios y de las orientaciones que queremos recuperar. Y si lo hacemos más bien desde otros sentidos o desde otros conceptos mucho más ambiguos, caemos en posiciones a veces muy heterogéneas. Algunos, en el caso mexicano, por ejemplo, algunos compañeros eh, desde el autonomismo o de estas cuestiones que no tienen una definición clara, digamos, del horizonte, terminan cayendo a veces en posiciones políticas, económicas, que terminan siendo compatibles con el capitalismo en el sentido de que no se define claramente el horizonte que se busca, ¿no? Entonces, por eso creo que te diría que creo que es necesario tanto rescatarlo como recuperarlo y mantenerlo, siempre disputando el sentido radical del término, ¿no? De que en realidad lo que busca es una profunda transformación de la estructura y de la racionalidad del sistema que vivimos, ¿no? Y que no busca una adaptación a él ni una regulación del mismo, ¿no? Creo que en ese sentido hay que, en esos dobles, en esos dos sentidos hay que buscarlo, hay que mantenerlo y disputarlo. Gracias, Julio. Por favor, le cedo ahora la palabra a Robert. Dame un segundo, Robert, que abro tu micrófono. Lo siento. Robert. Listo. So your question was, how can we question politics when political thinking is discouraged in society, correct? Correct. Certainly, that is a huge problem. We live in a society in which people are taught to not think politically, to really avoid and flee from anything that appears to be about politics. But after teaching 200 to 300 young people every semester in my classes, I've come to realize that many people are already thinking politically and they just don't know it yet. And you know, one of the ways that I think people think most politically is when they're thinking about their interests and how their interests are affected by decisions that are made by others. The problem is that many folks don't know who are making those decisions or why they're being made those decisions. And sometimes they're not aware entirely of their own interests. And when we focus in on the workplace, you know, one of the most important ways to get people to think about their own interests and how decisions are made that negatively impact it is by focusing on the conditions in which they work. Their lack of job security, their lack of pay, adequate pay, lack of benefits, lack of flexibility, or even that they find themselves in, that the workplace is really a place, you could say, of dictatorship, and how that contradicts with the professed idea that we live in a representative democracy. How do those two not correspond with each other? What are the contradictions and conflicts between the two? And I think when people start to recognize their interests, particularly in the workplace, that's when they're most likely to want to take action. And when they take action, they're acting politically. So when they organize collectively, when they're engaged in collective action, that's their moment to say, yes, society discourages you from being political, but when you act, you are political. One of the things that I do at the beginning of every semester in my classes is I ask students to think about where politics exists, and I have them really write down, brainstorm, you know, where does government affect them, and what ways of their lives does it affect them, and they recognize it all over the place, you know, from walking down the street to when they buy something or when they go to work.
And I draw that out to show how, even if you don't think you're political or you don't care about what government does, government and politics cares about you, that there's politics throughout every aspect of our lives. So we kind of have to, in some ways, make those connections that people are making in their everyday lives as they act, as they live, as they act collectively, but they don't think of it as political. Gracias, Robert. Thank you so much. And bueno, Camila quiere participar. Ya me había pedido la palabra en un mensaje privado. Le voy a dar la palabra. Dame un segundo, Camila. Y justo, listo. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes a todos, todos. Enfim, bueno, muy interesante todo lo que han comentado. Yo me quedé con un par de cuestiones que quisiera preguntar. Por ejemplo, todo el rescate que el profesor Julio Diego hace acerca de la cuestión de repensar la construcción del socialismo, esa misma visión determinista, ¿no? De la ex Unión Soviética, la URSS y China, que reprodujeron esas estructuras capitalistas, ese modo, rescató el mercado burgués y esa aceptación del mercado en el socialismo, de ese mercado capitalista, en fin. La cuestión es, mencionaste algo sobre la desajenación de la economía. Entonces yo me quedé con la curiosidad de que especificaras un poco más o aclararas un poco más a qué te refieres con cómo hacerlo, ¿no? Yo creo que esa es la gran pregunta que obviamente implica en ese carácter revolucionario del socialismo, en ese rescate, pero en ese momento, y ahí ya va parte de mi pregunta, de la segunda pregunta para el doctor Robert también, tiene que ver con ese momento de reconfiguración del mundo del trabajo, donde vemos el proceso de uberización, la cuestión de la plataformización, que de hecho es un tema sobre el cual he estado trabajando. Y yo quisiera saber también del doctor Robert, pido apoyo a Guillermo, acerca de ello, ¿no? Cómo pensar esas resistencias, esas luchas, huelgas, evidentemente es muy complejo porque son trabajadores muy precarizados y que ni siquiera se reconoce, por ejemplo, un vínculo laboral, ¿no? Entonces, ¿cómo pensar en esa plataformización del mundo laboral, esas cuestiones que propone? Sería eso. Gracias. Okay, for Robert, she is asking about the Uberization, or the platform-based workers, basically, and how does that flexes or accompanies the change, or how do we fight, or how do we make again a united front from that workers' perspective, right? Where everything is very precarized, right? Labor is very precarized from technology, and permíteme capaz que agregar algo desde el inglés a tu pregunta. From you are your own owner or your own business person that actually precarizes more your labor. No sé si, creo que estuvo, no sé si, decime si hay algo para corregir de la pregunta, Camila. Sí, es eso, está bien. Bueno, Diego, puedes comenzar si gustas y luego le cedo la palabra a Robert. Ok. Bueno, el asunto, pues, digamos que me parece que pensando en sentido negativo, ¿no? La enajenación me parece que es, digamos, la forma básica
funcionamiento del capitalismo, ¿no? Es decir, el capitalismo tiende a fetichizar todas las relaciones sociales, ¿no? A cosificarlas y a hacerlas aparecer como ajenas al hombre, ¿no? Y en ese sentido le aparecen como extrañas, como exteriores, ¿no? Como decía Marx. Pero eso tiene que ver con cómo se produce en el marco del capitalismo, ¿no? Con todo este proceso que obviamente está explicado por Marx en El Capital y en otras obras, pero sobre todo en El Capital, de cómo en el hecho de que en el capitalismo se producen mercancías, es decir, que no se producen directamente valores de uso para el consumo del trabajador que lo está produciendo, sino que se producen mercancías que le son ajenas al trabajador. Ahí se produce el momento fundamental de la alienación, ¿no? En el momento en el que el trabajador colectivo, ¿no? Para decirlo en términos generales, no tiene el control social sobre el proceso de reproducción colectivo, ¿no? Y entonces en ese sentido, creo, o mi argumentación va en el hecho de que a final de cuentas las propuestas del socialismo de mercado reproducen esta misma forma de alienación, porque a final de cuentas no se rompe con esa estructura de producción de mercancías y con su distribución que también le es ajena a los trabajadores, ¿no? Creo, y en ese sentido es que pienso que la única forma de romper con esa alienación, es decir, con iniciar un proceso de desenajenación, puede ser hacer realmente consciente el proceso productivo. Y eso solo puede hacerse desde el punto de vista de una planificación económica, pero una planificación, por eso digo yo, integral, porque no solamente se trata de planificar lo que se produce como algunos entienden la planificación, sino que esta planificación tiene que reorganizar el nexo dialéctico de todo el ciclo productivo. Es decir, la producción es también distribución y consumo, ¿no? Y también todo eso puede planificarse. Y creo que ahí es donde empezaríamos a romper con el proceso de enajenación y alienación del capitalismo. Solo en ese momento, cuando se logre organizar de manera planificada la economía, podrá avanzarse en ese proceso de desenajenación. Porque esta planificación, como traté de plantear en la exposición, implica necesariamente una participación constante de la sociedad. Avanzar hacia el proceso de democratización social o hacer real la democracia que hasta ahora en el marco del capitalismo es solo simulación o representación, como diría y como ha analizado Making Good, ¿no? De cómo el capitalismo vació, entre muchos otros, ¿no? Cómo el capitalismo ha vaciado a la democracia de su contenido real de ejercicio directo del poder. Y en ese sentido creo que pensar la planificación de manera real e integral va asociada directamente al proceso de democratización profundo de la sociedad. Y este doble proceso de desmercantilización de la vida y de democratización real permitiría ir avanzando hacia ese proceso de desenajenación en la medida que todo el proceso de reproducción social, tanto económico como de la administración de la vida, es decir, de la política, pasaría al control social. Y ahí sí, por primera vez en la historia, la humanidad tendría el control real sobre cómo se produce la vida y cómo se reproduce. Y estaríamos empezando a romper ese proceso de alienación que Marx describe y que creo, y siguiendo a Marx, pues es la base fundamental del capitalismo, ¿no? Este proceso de hacer como exteriores a las cosas, como de naturalizarlas y cosificarlas como si el hombre no tuviera capacidad de modificarlas. Creo que por este doble proceso de planificación y democratización empezaríamos a romper esos procesos de enajenación, ¿no? Por supuesto, esto sería un proceso de larga data, ¿no? Y no con posibilidad solamente, o no en una sola dirección, ¿no? Hoy sabemos, la historia nos ha evidenciado que también los procesos de transformación son reversibles, ¿no? Precisamente en la medida en que coexisten y persisten muchas de estas relaciones sociales capitalistas, aún en los procesos de transformación social, y en la medida en que muchas veces la transformación, como traté de decir, se piensa con los mismos criterios del capitalismo, ¿no? Que fue lo que sucedió
asimilando el marxismo a un simple desarrollo de las fuerzas productivas y no lo que era, ¿no? Una teoría de la transformación social de manera profunda, ¿no? No sé si más o menos, Camila, logré comprender el sentido de la pregunta y dar una aproximación de respuesta. Bueno, le vamos a ceder la palabra al doctor Robert Ovetz para que pues nos dé su opinión sobre la pregunta de Camila. Well, thank you for that question, Camila. So if I understand the question correctly, is how do we deal with the Uberization of work in order to create parts of the labor force? So this is a great question, and it's something that is really crucial for us to do. And I think a very good illustration of what I was talking about earlier about learning from the current technical composition of capital in order to draw certain lessons about tactics and strategies that workers are using in what we call platform work. And I also just want to say that I'm also a associate editor of a handbook on gig work, and that's going to be coming out next year. We have 50 chapters on gig work to try to understand what the rest of the world also calls platform work and labor, and how workers are responding to this new technical composition. So, but I think we really learned the lesson of how critical platform work is in the United States and many other countries during the pandemic, when platform labor was considered essential labor in the United States, and went as far as seeing the US government extend unemployment benefits and sick leave and paid leave to gig workers. And from that, I think we learned the lesson of really how disruptive gig workers can be when they withdraw their labor, or they don't show up to do that work as well. We've seen a huge decline in the number of workers who are willing to do this work because of obvious safety concerns about being infected, sitting in a closed car, driving people around, for example. So I think that, you know, we could start by first looking at the ways that gig workers have really tried to study and reverse engineer the algorithm, because gig work is really based on the algorithm, on the constant collection of data and the use of that data to control and impose work. And one of the most fascinating things is how there are examples all over the world where gig workers literally reverse engineer the algorithm, try to understand how does the algorithm control and set the pace of their work, and then develop ways to defeat it. And in this way, and I'll talk about some examples in a moment, they were able to study they may not have called it this, but they were studying the technical composition. What's the new strategy for imposing work using algorithmic management? And then by understanding how the algorithm works, then defeated it by going back to the old style of organizing, which is meeting one another outside the algorithm, because the purpose of the algorithm is to keep workers fragmented, separate, individualized. And they figured out, for example, where workers congregate, for example, if they're food delivery workers, and went and met them there, or found them online in chat rooms and social media hangouts, and made personal connections with them, and developed those relationships and organized to defeat or challenge the algorithm. And I'll give you some examples that I think really stand out of the way that these new innovative tactics and strategies have been developed. For example, in Southern California,
there have been 2 strikes in the last 4 years of gig workers driving for Lyft and Uber. These are the 2 biggest companies in the United States. They self-organized by essentially going to where drivers wait to pick up rides at the airport. And they started doing old style organizing, leafleting, meeting workers one-on-one. And they started phone banking. And they set up social media accounts. They put up a website, and they started taking small actions, and that got them press attention. And other gig workers found out about them. They would go to their website, or they would find them online, and they would develop these personal relationships with them. One of them, this organization is called Gig Workers United. And one of their members had been a computer engineer, and he designed an app where they could develop this communication network, and they could reach out to people who fill out the website or they find online, and then train them and bring them into the organization. And over a 4-year period, they actually had 2 strikes, and their small grassroots union has spread to a number of states and large metropolitan areas around the country. Another example of how gig workers have learned from reverse engineering the app and overcoming its barriers to recompose their power, which is essentially what they're doing, is a self-organized grassroots union in New York City called Deliveristas. And these are mostly immigrant workers who are riding, motorized bicycles or mopeds to deliver food, where they would go to restaurants where these gig workers were picking up food deliveries, and they would just go and talk to them. And as they talked to them, they would collect their collective information, their personal information, and contact them. And they would invite them to play football or to have family picnics. And they would build these personal relationships that transcended the fragmentation of the app. And they started engaging in street protests, and they would disrupt traffic in New York. They would boycott certain employers who wouldn't let them use the bathroom. And they developed their own grassroots union that has been pretty effective at increasing their pay, getting them bathroom access, and even getting the city of New York to change the labor law to improve their working conditions and pay. And these are mostly immigrant workers speaking multiple different languages, but who found each other outside the app and figured out how the app works together and to defeat it. One last example is, this is based on a book by Callum Cant, C-A-N-T, called Writing for Deliveroo, D-E-L-I-V-R-O-O. It came out a couple of years ago, and he documented how workers delivering, kind of like the deliveristas in several cities in England, use similar kinds of tactics to find one another, and then to organize outside the app and figure out how the app works also, so that they figured out how, when it used peak pricing, how they could organize one another so that they did not pick up deliveries when the price of their labor went down. And by doing that, they actually had they rigged the app so that the price that they offered would go up because there weren't enough people to deliver. And this is what I mean by reverse engineering the app. Now, the last thing I would say is that, I just focused on low-skilled delivery workers, but the thing that we have to keep in mind is that algorithmic management is ubiquitous. Lawyers are subject to it, doctors, nurses, professors. I deal with it all the time. And the way that we can build what you're calling a united front is to articulate how algorithmic management runs through all types of work, from skill level and wage at the top to skill level and wage at the bottom. And by understanding the interconnection, we can understand that larger global supply chain and how our work is interrelated,
so that we can take simultaneous action in that way. So, thank you, Robert, and quiero agradecerles a todos por su asistencia. Les quiero comentar que, bueno, ya no nos queda más tiempo, tenemos que cerrar la sala y a continuación la vamos a volver a abrir para que se vuelvan a unir a la siguiente actividad. Los esperamos.